su mundo era de libros. El suyo, de imperios. Un encuentro furtivo. Un pacto de una sola noche. Ariadna pensó que sería su única aventura con el billonario. Pero el destino, o la obsesión, hizo que Damián Altamirano regresara por más. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. El aire en el atrio del Hotel de Gran Imperial zumbaba con una mezcla embriagadora de risas, música lounge y el leve aroma a lirios y champán caro. Ariadna se sentía como un pez fuera del agua, cada fibra de su ser gritando que este no era su lugar. Sus manos, húmedas por la ansiedad, se aferraban al borde de su pequeño bolso de mano, su cuerpo tenso bajo el sedoso vestido azul medianoche que sus amigas le habían insistido en usar. Había sido una batalla, una verdadera guerra de voluntades para conseguir que dejara atrás sus suéteres holgados y sus jeans para algo tan atrevido, tan expuesto. Pero allí estaba, rodeada de un lujo ostentoso que la deslumbraba y la intimidaba a partes iguales. Relájate, Ari. Es solo una fiesta, le había dicho Valeria, su amiga más extrovertida, con una sonrisa tranquilizadora mientras la empujaba suavemente hacia la pista de baile improvisada. Nadie te va a morder. Y mira, hay caviar. Caviar, Ariadna. Ariadna apenas había probado comida. Su mirada se perdía entre los grupos de personas elegantemente vestidas, todos ellos desprendiendo una confianza que a ella le era ajena. Había pasado sus 22 años sumergida en libros, artículos científicos y discusiones académicas, construyendo un universo seguro y predecible entre las paredes de la universidad. Las fiestas eran un terreno inexplorado, un caos social para el que no tenía brújula. Su carácter reservado, su timidez casi patológica, la habían mantenido a salvo de las complicaciones del mundo exterior, especialmente de esas cosas que sus compañeras llamaban experiencias amorosas. Era un lienzo en blanco en ese aspecto, y en el fondo, le aterraba que dejara de serlo. Mientras sus amigas se dispersaban en busca de la barra o de algún conocido, Ariadna se deslizó hacia un rincón más tranquilo. Cerca de una imponente ventana que ofrecía una vista panorámica de las luces centelleantes de la ciudad. Podía fingir que admiraba el paisaje mientras intentaba calmar el galope de su corazón. Fue entonces cuando lo sintió. No una mirada, sino una presencia. Como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso, más cargado. Al girarse ligeramente, lo vio. Estaba de pie a cierta distancia, inconfundiblemente el anfitrión de la fiesta, Damián Altamirano. Lo había reconocido por las fotos en las revistas de negocios que sus amigas leían. Un hombre de leyenda en el mundo empresarial, un billonario cuya reputación era tan imponente como su estatura. Vestía un traje oscuro impecablemente cortado que acentuaba su figura atlética, y su cabello negro, un poco revuelto, le daba un aire de rebeldía controlada. Sus ojos, incluso a esa distancia, parecían poseer una intensidad que podía calar hasta los huesos. No sonreía. De hecho, su expresión era una mezcla de aburrimiento y una sutil curiosidad mientras escaneaba la sala. Y de pronto, esos ojos, de un claro profundo y penetrante, se fijaron en ella. Ariadna sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. No había lujuria descarada en su mirada, sino algo más inquietante, una intriga calculada, una especie de reconocimiento que la hizo sentir desnuda a pesar de su vestido. Intentó desviar la vista, fingir interés en un cuadro abstracto en la pared, pero era inútil. Sentía su mirada como un peso físico. Damián Altamirano había llegado temprano a su propia fiesta, algo inusual para él. Por lo general, hacía una aparición tardía, una entrada triunfal. Pero esa noche,
un presentimiento, una punzada de tedio con su propia rutina, lo había impulsado a ser puntual. Había saludado a los socios, a los accionistas, a los rostros conocidos que poblaban estos eventos semana tras semana. Estaba cansado de la predecibilidad, de las mismas sonrisas forzadas, de las mujeres que se acercaban con intenciones claras y predecibles. Estaba a punto de retirarse a su oficina privada para escapar del ruido cuando la vio. Ella estaba en un rincón, casi fundida con las sombras, con la mirada perdida en el exterior. Su vestido azul, simple pero elegante, contrastaba con el brillo de los diamantes y los brocados que adornaban a las demás. Era su postura, su aura. Parecía vulnerable, un ciervo asustado en un bosque de depredadores. No era su belleza obvia lo que lo había capturado, aunque innegablemente era hermosa, con un rostro delicado y unos ojos grandes y curiosos, sino su discreción, su inocencia. Era un contraste fascinante con todo lo que lo rodeaba. Se acercó a ella con la deliberación de un cazador que se acerca a su presa, pero con una confianza tan innata que casi parecía indolente. Ariadna lo vio venir y su corazón dio un vuelco. Sintió la necesidad de huir, de desaparecer entre la multitud, pero sus pies parecían pegados al suelo. Disfrutando la vista o tratando de escapar, su voz era grave, con un matiz ronco que le erizó los vellos de la nuca. No era una pregunta común de anfitrión. Era una afirmación, una demostración de que la había notado, de que la había comprendido en ese breve instante. Ariadna tragó saliva. Ambas, supongo, logró balbucear, sorprendida por su propia audacia al responderle. Sus ojos se encontraron con los suyos, y en esa cercanía, el color de sus iris le pareció aún más profundo, casi magnético. Una ligera sonrisa curvó las comisuras de sus labios, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pero que aún así era increíblemente atractiva. No eres de las habituales, afirmó él, su mirada recorriendo su rostro con una lentitud que la hizo sonrojar. No, no lo soy. Es mi primera vez en un evento como este, admitió Ariadna, sintiendo la necesidad irracional de ser honesta con él. Lo noté, dijo Damián, y en su tono no había juicio, solo una especie de satisfacción. Dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ellos. Ariadna podía percibir el ligero de su fragancia y algo más, algo masculino y limpio, que la envolvió. ¿Y qué opinas? ¿Es tan terrible como esperabas? Ariadna titubeó. Es abrumador. Él soltó una risa baja, un sonido inesperado que la tomó por sorpresa. Lo es. Créeme, lo sé. Pero algunas veces, lo abrumador puede tener su encanto, ¿no crees? Su mirada se intensificó, como si buscara algo en lo más profundo de ella. La noche continuó, o al menos, lo que restó de la noche pareció desvanecerse para Ariadna en una burbuja de tiempo y espacio que solo los incluía a ellos dos. Damián la sacó de su rincón, la llevó a un balcón privado con vistas aún más espectaculares, le ofreció una copa de vino que ella apenas probó, absorta en cada palabra que él pronunciaba. Hablaron de todo y de nada. Él le preguntó sobre sus estudios, y ella se encontró revelándole sus sueños y ambiciones académicas con una facilidad que la sorprendió. Él, por su parte, hablaba con una elocuencia pausada, revelando destellos de un intelecto agudo y una visión del mundo que la fascinaba. No mencionó negocios, ni fortunas. Solo eran dos personas, en ese momento, conectadas por una corriente inexplicable. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y el alcohol comenzaba a soltar las inhibiciones de los demás invitados, Damián cambió ligeramente. Su tono se volvió más sugerente, su mirada más intensa. Su mano rozó la suya accidentalmente. Finalmente, él la tomó de la mano, sus dedos largos y fuertes envolviendo los suyos con una firmeza gentil. ¿Quieres ver algo que nadie más puede ver?,
le susurró al oído, su aliento cálido contra su piel. Ariadna asintió, hipnotizada. Él la condujo por un pasillo discretamente iluminado, lejos de la música y las voces. El pulso de Ariadna se aceleraba con cada paso. Subieron en un ascensor privado, adornado con paneles de madera oscura y espejos. El silencio era casi opresivo, roto solo por el suave zumbido del ascensor al ascender. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un penthouse que parecía flotar sobre la ciudad. Era vasto, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista ininterrumpida del horizonte urbano. La iluminación era tenue, creando una atmósfera de intimidad y misterio. Damián la llevó directamente a una de las ventanas, sus manos descansando suavemente en sus hombros mientras ambos miraban el mosaico de luces de la ciudad. Desde aquí, el mundo parece diferente, ¿verdad? Su voz era apenas un susurro. Ariadna no podía hablar. La magnitud de la vista, la cercanía de Damián, la embriagaban. Era demasiado. Demasiado excitante, demasiado aterrador. Sus cuerpos estaban ahora muy cerca, la distancia entre ellos casi inexistente. Él alzó una mano y acarició suavemente su rostro. Era un toque posesivo, pero a la vez increíblemente tierno. «Eres diferente, Ariadna», dijo, su voz ronca con una emoción contenida. Pura. Y fascinante. Ella sintió el calor extenderse por su rostro. Estaba temblando, una mezcla de miedo y una excitación desconocida. Nunca nadie la había mirado así, la había tocado así. «Sé que esto es mucho para ti», continuó él, sus ojos fijos en los de ella, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por su mente. «Y voy a ser honesto contigo. Lo que siento ahora, esta atracción es poderosa. Pero no quiero complicarte la vida. No quiero compromisos. No quiero ataduras. Solo esta noche. Solo una vez». La propuesta fue directa, brutal en su honestidad. Para cualquier otra mujer, quizá habría sido un insulto. Pero para Ariadna, que no tenía experiencia, que se sentía abrumada por la intensidad de todo, sonaba casi como una salvación. Una forma de experimentar lo desconocido, de saciar esa curiosidad que la carcomía, sin las consecuencias que tanto temía. Una aventura aislada, una anomalía en su vida ordenada. Sus ojos se fijaron en los de Damián. Vio la promesa tácita de una pasión desbordante, el desafío de lo inexplorado. Una parte de ella, la parte lógica y precavida, le gritaba que corriera. Pero otra parte, una que nunca supo que existía, anhelaba la prohibición, la intensidad. Y luego, sus labios se encontraron. No fue un beso suave y romántico, sino una explosión. Fue exigente, profundo, devorador. Ariadna sintió que el mundo giraba a su alrededor, que la gravedad se disolvía. Sus manos, que hasta entonces habían permanecido inmóviles a sus costados, se alzaron por sí solas para aferrarse a los hombros de Damián, su cuerpo inclinándose hacia el suyo como si fuera un imán. Él la atrajo más cerca, su brazo envolviéndole la cintura con una fuerza posesiva que, en lugar de asustarla, la hizo sentir protegida. La besó de nuevo, guiándola hacia el interior del vasto penthouse. Sus pasos eran seguros, los de ella vacilantes, arrastrados por la fuerza de su deseo. La ropa comenzó a ser un estorbo, cada capa removida por manos expertas que parecían saber exactamente cómo encenderla. Ariadna estaba perdida en un torbellino de sensaciones, la textura de su piel, el calor de su cuerpo contra el suyo, el sonido de su propia respiración entrecortada. Él la recostó suavemente sobre las suntuosas sábanas de una cama gigante, con la ciudad brillando a través de los ventanales como un telón de fondo. La luz de la luna bañaba la habitación, revelando cada detalle de su figura imponente. Ariadna lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de aprensión y una curiosidad voraz.
¿Lista para esto, Ariadna?, le preguntó Damián, su voz más ronca que antes, sus ojos ardiendo con una pasión que la intimidó y la excitó al mismo tiempo. No había burla, solo una pregunta seria, dándole una última oportunidad para retractarse. Ella no respondió con palabras. En su lugar, alzó una mano temblorosa y acarició su rostro, sus dedos delineando la curva de su mandíbula. Era una entrega silenciosa, un acto de fe. Y Damián lo entendió. Con un gruñido bajo, se inclinó y la besó una vez más, esta vez con una ternura inesperada que derritió cualquier resistencia que quedara en ella. Esa noche, en el lujo silencioso de un penthouse que no conocía, Ariadna, la joven estudiosa que había vivido en un mundo de libros y teorías, se entregó por primera vez. Fue una experiencia explosiva, abrumadora, que desdibujó las líneas entre el miedo y el éxtasis. Él fue un amante experto, paciente pero apasionado, guiándola a través de un laberinto de sensaciones que jamás había imaginado. Cada roce, cada beso, cada embestida fue una lección en el lenguaje del deseo. El amanecer se coló por los ventanales del penthouse, tiñendo el vasto espacio con un tono gris azulado que anunciaba el fin de la noche. Ariadna despertó, la luz débil acariciando su rostro, y lo primero que notó fue el silencio. Un silencio absoluto, denso, que contrastaba con el estruendo de sensaciones que la habían consumido horas antes. Abrió los ojos y la realidad la golpeó con la fuerza de una ola fría. Estaba sola. La suntuosa cama, en la que anoche había explorado un universo desconocido de pasión, estaba vacía a su lado. La almohada donde había reposado la cabeza de Damián seguía con una ligera hendidura, pero él ya no estaba. No había una nota, ni un mensaje, ni el más mínimo rastro de que la noche anterior hubiera sido algo más que un sueño febril. Un sueño, sin embargo, con una intensidad tan vívida que su cuerpo aún conservaba el eco de sus caricias, el rastro de su aroma. Se incorporó lentamente, sintiendo una extraña mezcla de alivio y una punzada de algo parecido a la decepción. Había sido la condición, la promesa, la regla autoimpuesta por él, solo una vez, sin contacto, sin consecuencias. Y Damián Altamirano, el hombre de negocios implacable, era, al parecer, un hombre de palabra. Aceptó la crudeza de esa realidad con una resignación que la sorprendió. Se levantó de la cama, sus músculos adoloridos de una manera que le resultaba extrañamente placentera. Recogió su vestido del suelo, lo encontró arrugado y algo ajado, reflejo de la vorágine de la noche. Se vistió en un silencio cargado, sintiéndose una intrusa en ese espacio tan grandioso y ajeno. Dejó el penthouse sin que nadie la viera, deslizándose como una sombra por los pasillos aún vacíos del hotel. Al salir a la calle, el aire de la mañana era fresco y revigorizante, un contraste bienvenido con el ambiente cargado de la noche. Tomó un taxi y se dirigió a su pequeño apartamento, donde la pila de libros de texto la esperaba como un ancla en su realidad cotidiana. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Ariadna intentó sumergirse de nuevo en sus estudios con una intensidad obsesiva, como si pudiera borrar la noche con el peso de los conocimientos. Fue a sus clases, asistió a las tutorías, pasó horas en la biblioteca. Fingía normalidad, sonreía a sus amigos, hablaba de trivialidades. Pero por dentro, algo había cambiado. El recuerdo de Damián, de su voz grave, de sus manos, de la forma en que la miró, la perseguía. Lo veía en cada esquina, en cada canción que sonaba en la radio, en la silueta de hombres desconocidos en la calle. Intentaba convencerse de que había sido un error, una locura impulsiva. Un desliz. Pero su cuerpo, su mente, no la obedecían. Se sentía extrañamente melancólica, como si le hubieran prometido un banquete y solo le hubieran dado una probada.
Mientras tanto, en su propio mundo de rascacielos y acuerdos multimillonarios, Damián Altamirano se encontraba en un estado de ánimo inusual. Se había ido del penthouse antes del amanecer, como era su costumbre. Nunca se quedaba. Nunca repetía. Era su regla cardinal, la base de su control. Las mujeres eran un placer efímero, un pasatiempo sin ataduras. Pero Ariadna era diferente. Su inocencia, su timidez inicial, y luego su abandono sin reservas en sus brazos, lo habían descolocado. Había algo en ella que lo había tocado, una pureza que contrastaba con la sofisticación artificial de las mujeres que solían rodearlo. Su mente de estratega se encontró, para su exasperación, volviendo una y otra vez a los detalles de esa noche, el sonido de su respiración entrecortada, la suavidad de su piel. Una semana pasó. Para Damián, fue una semana de insomnio ocasional y una irritabilidad creciente. Intentó distraerse con el trabajo, con reuniones interminables, con nuevas inversiones. Pero su mente, terca y obstinada, regresaba a ella. La tentación de buscarla crecía con cada día. Se odió por ello. ¿Qué le pasaba? Nunca le había sucedido algo así. Era un hombre de lógica, de control, no de impulsos emocionales. Hasta que no pudo más. Una tarde, sentado en su oficina con vistas a la ciudad, sintió una necesidad imperiosa de verla. No sabía dónde vivía, pero sabía su nombre. Y para un hombre con sus recursos, encontrar a alguien era un simple ejercicio de voluntad. Ariadna estaba en la biblioteca de la universidad, inmersa en una pila de libros sobre biología molecular, cuando su teléfono vibró en la mesa. Era un número desconocido. Dudó en contestar. Ariadna, la voz al otro lado era profunda, inconfundible. Su corazón dio un vuelco. Damián, logró pronunciar, sintiendo el aliento atrancarse en su garganta. Él mismo, dijo él, y por primera vez, notó una pizca de vacilación en su tono. Sé que acordamos que no habría contacto. Pero necesito verte. Ariadna sintió un torbellino de emociones, sorpresa, confusión, una punzada de miedo y una oleada innegable de excitación. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque no puedo sacarte de mi cabeza. Y odio admitirlo, pero no puedo dejarlo así. Hubo una pausa. Una última vez, Ariadna. Solo una. Para asegurarnos de que el recuerdo se desvanece. La excusa era tan transparente, tan ridículamente obvia, que Ariadna casi sonrió. ¿Para asegurarnos de que el recuerdo se desvanece? Era la peor excusa del mundo. Pero el timbre de su voz, la urgencia apenas contenida, la hicieron dudar. Una parte de ella sabía que era una locura, que estaba cediendo a una manipulación evidente. Pero otra parte, esa que había despertado en el penthouse, gritaba por más. ¿Dónde?, preguntó, su voz temblorosa. Él le dio una dirección, un restaurante discreto y exclusivo que ella nunca habría podido permitirse. Mañana por la noche. 7 en punto. Estaré esperando. Y sin más preámbulos, colgó. Ariadna pasó el día siguiente en un estado de nerviosismo. ¿Qué se pondría? ¿Qué le diría? ¿Cómo podría volver a enfrentarlo después de lo que habían compartido? Sus amigas notaron su distracción, pero ella lo atribuyó al estrés de los exámenes. Cuando llegó al restaurante al día siguiente, Damián ya estaba en una mesa apartada, esperándola. Llevaba un traje oscuro, y la forma en que se levantó para saludarla, su mirada recorriéndola de pies a cabeza, la hizo sentir de nuevo esa mezcla embriagadora de nervios y deseo. Esta vez, su atuendo era más conservador, un vestido sencillo pero elegante que sus amigas le habían prestado, más adecuado para una cita formal. La cena fue una mezcla extraña de tensión y familiaridad.
Hablaron de temas triviales al principio. Pero la atracción entre ellos era un campo de fuerza que crecía con cada minuto. Los ojos de Damián no se apartaban de ella, su mirada intensa, casi posesiva. Después de la cena, en lugar de llevarla a casa, Damián la condujo a su coche y luego a un lugar diferente. Era una residencia privada, un apartamento aún más discreto y moderno, pero con la misma vista impresionante de la ciudad. El ambiente era más íntimo, menos formal que el hotel. Aquí podemos estar a salvo de miradas, dijo, su voz baja mientras cerraba la puerta detrás de ellos. La implicación era clara. Ariadna sintió el pánico burbujear. Damián se acercó a ella, sus ojos fijos en los suyos. Te lo prometo, Ariadna. Esta será la última vez. Necesito saber que esta conexión que siento, es real. Necesito borrarla de mi sistema. Era una mentira. Ambos lo sabían. No se trataba de borrar nada, sino de explorar, de ceder a una curiosidad que ninguno de los dos podía controlar. Él la tomó en sus brazos, y esta vez, el beso fue diferente. No fue la explosión inicial de la primera vez, sino un beso más lento, más profundo, cargado de una urgencia apenas contenida. Era un beso que prometía más, mucho más. Sus manos se deslizaron por la espalda de ella, atrayéndola aún más cerca hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. Ariadna se encontró respondiendo con una intensidad aún mayor. La resistencia que había intentado construir en los días anteriores se derrumbó por completo. Él era un imán, y ella no tenía más opción que sucumbir. La última vez se convirtió en algo más íntimo, más peligroso. Cada caricia era una declaración silenciosa, cada beso una profundización en el laberinto de sus deseos. Cuando la noche terminó, y Ariadna se encontró de nuevo en su cama, sola en su pequeño apartamento, no había arrepentimiento. Había una verdad inquietante, no era solo deseo físico lo que sentía por Damián. Era algo más complejo, algo que la atraía a él de una manera que la asustaba. Y lo más aterrador de todo, es que sabía que para Damián, esta última vez tampoco sería suficiente. La última vez se convirtió en una constante. Lo que Damián había prometido como una despedida definitiva se transformó en un patrón, un ciclo silencioso de encuentros furtivos que se sucedían con una frecuencia cada vez mayor. Ariadna se encontraba esperando su llamada, su mensaje de texto, el sonido de su coche llegando para recogerla. Él la buscaba a la salida de su universidad, frente a su apartamento, a veces con su imponente coche deportivo, otras en un vehículo más discreto. Siempre era él quien tomaba la iniciativa, quien dictaba los términos, pero la forma en que lo hacía había empezado a cambiar. La llevaba a cenar a restaurantes privados donde las mesas estaban aisladas, a galerías de arte que abrían solo para ellos, a un palco exclusivo en la ópera. Eran citas que gritaban lujo y secreto, encuentros diseñados para mantener su conexión oculta del ojo público. Ariadna sabía que Damián era un hombre increíblemente reservado con su vida personal, y el hecho de que compartiera estos momentos con ella, aunque en secreto, le decía algo. La naturaleza de su relación también se estaba transformando. Lo que había comenzado como una explosión de deseo puramente físico, se estaba volviendo más matizado, más complejo. Las conversaciones no se limitaban a los interludios entre sus encuentros. Hablaban durante horas, a veces hasta el amanecer, de sus vidas, de sus ambiciones, de sus miedos. Ariadna descubrió facetas de Damián que no coincidían con la imagen pública del billonario implacable. Había una mente brillante detrás de sus ojos penetrantes, un humor seco y un conocimiento enciclopédico sobre una variedad de temas que la sorprendían. Él, a su vez, parecía fascinado por la forma en que su mente funcionaba, por su pasión por el conocimiento y su visión idealista del mundo. Ariadna empezó a sentir los efectos de esta relación secreta en sí misma.
Siempre había sido la chica invisible, la estudiante brillante pero discreta. Ahora, se sentía diferente. Más fuerte, más segura. La mirada de Damián, cargada de deseo y una admiración que no podía ocultar, le estaba dando una confianza que nunca había poseído. Se atrevía a usar ropa que antes consideraba demasiado llamativa, a hablar con más seguridad en clase, incluso a caminar con la barbilla un poco más alta. Se sentía deseada, y esa sensación era embriagadora. Pero también estaba la confusión. Damián seguía siendo inflexible en su postura. No quiero compromiso, Ariadna, le decía con voz firme, incluso mientras sus manos se enredaban en su cabello o sus labios buscaban los suyos con una avidez innegable. Esto es lo que es. Disfrutémoslo por lo que es. Sin etiquetas. Hubo una ocasión en la que Damián tuvo que viajar por negocios durante varios días. Ariadna sintió su ausencia con una intensidad que la alarmó. Extrañaba su voz, su presencia, la forma en que su mundo se sentía más vibrante cuando él estaba cerca. Cuando regresó, Damián la buscó con una urgencia que no pudo disimular. La encontró en su apartamento, un espacio modesto que contrastaba brutalmente con sus propias residencias. Él no pareció notarlo. Solo la abrazó con fuerza, el rostro escondido en su cabello, como si no hubiera pasado un siglo. Te extrañé, Ariadna, le susurró, la voz ronca. Fue la primera vez que admitía algo así. Yo también te extrañé, Damián, respondió ella, con los ojos empañados. Se dio cuenta de que lo que sentía por él había trascendido el deseo físico hacía mucho tiempo. Era afecto, una forma de cariño que se había arraigado en su corazón sin que se diera cuenta. Esa noche, Damián se quedó con ella hasta el amanecer, no solo como amante, sino como compañero. Hablaron de sus miedos más profundos, de las cicatrices de su pasado. Ariadna le habló de su infancia solitaria, de su dedicación a los estudios como una forma de escape. Él escuchó con una atención inusual, sus ojos fijos en ella, como si cada palabra fuera preciosa. Ariadna, en un momento de vulnerabilidad, le preguntó por qué era tan reacio al compromiso, por qué se negaba a reconocer lo que era evidente entre ellos. La pregunta flotaba en el aire, pesada. Él se tensó, su expresión se endureció. Es complicado, Ariadna, dijo finalmente, su voz desprovista de la calidez que había tenido momentos antes. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Ella no lo presionó. Sabía que había algo en su pasado, algo que lo había marcado, que lo había hecho levantar esas barreras infranqueables. La forma en que evitaba el tema, el dolor que destellaba en sus ojos por un instante antes de que lo ocultara, le decía que era un tema delicado. A pesar de sus negaciones, Damián ya no se comportaba como un hombre que solo quería una última vez. Sus llamadas eran diarias, sus visitas cada vez menos esporádicas. Le enviaba mensajes de texto en medio del día, preguntándole cómo le iba el examen o si había almorzado. Gestos pequeños, pero significativos, que desmentían su fachada de hombre sin ataduras. Había empezado a integrarse, silenciosamente, en la rutina de Ariadna. Conoció a sus amigas, aunque siempre desde la distancia, con un apretón de manos formal y una mirada de advertencia. Incluso una vez, la esperó fuera de su clase, causando un revuelo entre sus compañeros que murmuraban sobre el misterioso hombre del coche de lujo. Ariadna sabía que estaba jugando con fuego. Se estaba enamorando de un hombre que se negaba a amarla, que no podía nombrar lo que sentía, que la quería en su vida pero sin un título. El deseo, al principio, había sido el motor. Pero ahora, no era solo deseo. Era una conexión emocional profunda que se fortalecía con cada encuentro, con cada conversación.
Y cuanto más crecía ese vínculo, más le dolía la insistencia de Damián en mantenerlos en una zona gris, una relación sin nombre, sin futuro, sin la promesa de algo más. Una noche, después de una cena íntima en su residencia, la conversación derivó hacia el pasado. La noche era templada, y las luces de la ciudad centelleaban a través de los ventanales del apartamento de Damián, creando una atmósfera de confesiones silenciosas. Ariadna lo observó mientras él se servía un vaso de whisky, su perfil fuerte y enigmático recortado contra el brillo nocturno. Podía sentir la tensión en su cuerpo, una señal de que estaba a punto de pisar terreno delicado. Damián, comenzó ella con suavidad, escogiendo sus palabras con cuidado, siempre evitas hablar de tu pasado. Siempre evitas hablar de lo que te hace ser así. Él se giró lentamente, su mirada, habitualmente impenetrable, mostrando un destello de cautela. No hay mucho que decir, Ariadna. Mi vida es mi trabajo. Siempre lo ha sido. Eso no es cierto, rebatió ella con firmeza, acercándose a él. Eres más que tus negocios. Y hay algo que te duele, algo que te impide confiar, que te impide dejarme entrar del todo. Damián suspiró, un sonido pesado que denotaba una profunda frustración. No es sobre ti, Ariadna. Es sobre mí. Es sobre lo que he aprendido. Se sentó en el sofá y Ariadna se acomodó a su lado, esperando. El silencio se prolongó, lleno de la promesa de una revelación. Él observó el whisky en su vaso, el hielo tintineando suavemente. Tuve una relación, comenzó Damián, su voz baja y áspera, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Hace muchos años. Estaba en la cima de mi ascenso, construyendo mi imperio. Era joven, ambicioso e ingenuo. Creía en ella, ciegamente. Ariadna escuchó, conteniendo la respiración. Pensé que ella era diferente, continuó, su mandíbula tensa. Pensé que veía más allá del dinero, del poder. Me convencí de que me amaba por lo que era, no por lo que tenía. Hizo una pausa, y en sus ojos se reflejó un dolor antiguo, una herida que el tiempo no había logrado borrar. Fue un error. Una ilusión. Descubrí que había estado conmigo todo ese tiempo por interés. Me utilizó para ascender socialmente, para obtener acceso, para beneficiarse de mi nombre. Y cuando consiguió lo que quería me traicionó. De la forma más cruel y pública imaginable. Ariadna sintió una punzada de compasión. Comprendió el origen de su coraza, la razón de su cinismo. Lo siento mucho, Damián. Eso debió ser devastador. Lo fue, confirmó él, su voz teñida de amargura. Me destrozó. No solo el engaño, sino la humillación. Me hizo ver que todas las mujeres son iguales. Todas buscan algo. Mi fortuna, mi apellido, mi posición. Desde entonces, juré que jamás volvería a confiar. Jamás. Que no volvería a poner mi corazón en las manos de nadie. Que las relaciones serían transacciones, acuerdos sin emoción. Sin ataduras. Para protegerme. Ariadna lo miró a los ojos, conmovida por la vulnerabilidad que, por una vez, se permitía mostrar. Pero yo no te he pedido nada, Damián, dijo con voz suave, colocando una mano sobre su brazo. Nunca te he pedido dinero, ni acceso, ni nada material. Estoy aquí porque me importas. Porque me has mostrado un mundo que no conocía. No quiero nada de ti más allá de lo que tú estés dispuesto a dar. Él la miró, y en sus ojos vio una mezcla de escepticismo y algo que se parecía a la duda. Lo sé, Ariadna. Es lo que me confunde. Eres diferente. Siempre lo has sido. Por eso volví a buscarte. Por eso no puedo dejar de buscarte. En ese momento, la verdad entre ellos se volvió innegable.
La había buscado porque ella no encajaba en su molde, porque desafiaba sus preconcepciones. Ella le ofrecía algo que el dinero no podía comprar: sinceridad, ternura, una calidez que él había creído perdida para siempre. Esa noche, cuando se acostaron, algo había cambiado en la dinámica. Ya no era solo la pasión ardiente, el éxtasis físico. Damián la abrazó con una ternura que nunca antes había sentido de su parte. No había la urgencia de consumar, sino el deseo de cercanía, de consuelo. Ella se acurrucó contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón, sintiendo su respiración profunda y constante. Nunca había dormido abrazado a nadie, le susurró Damián al oído, su voz apenas audible en la oscuridad de la habitación. No así. No toda la noche. Ariadna sintió que su corazón se encogía y se expandía al mismo tiempo. Era una confesión tan íntima, tan vulnerable, que la conmovió hasta lo más profundo. Él, el todopoderoso Damián Altamirano, el hombre que lo tenía todo, había estado solo. Había dormido solo, por elección y por miedo, durante años. Y ahora, por primera vez, se permitía la compañía, la calidez de otro cuerpo junto al suyo. Al día siguiente de esa noche de intimidad emocional, Damián desapareció. No hubo llamadas, ni mensajes, ni las habituales citas. El silencio se cernió sobre la vida de Ariadna como un sudario frío. Los días se estiraron en una agonía de incertidumbre. Ariadna se negaba a buscarlo. Su orgullo, combinado con un creciente resentimiento, le impedía dar el primer paso. Si él la quería en su vida, si esa conexión significaba algo para él, Damián tendría que demostrarlo. No podía seguir siendo la mujer que esperaba pacientemente a que él decidiera cuándo y cómo se encontrarían. Se sentía herida, confundida y, sobre todo, frustrada. Damián, por su parte, vivía sus propios tormentos. Se había alejado no por desinterés, sino por un pánico visceral. Esa noche, sintiendo la calidez de Ariadna en sus brazos, la paz que su presencia le brindaba, una alarma se había disparado en su interior. La cercanía emocional era peligrosa. Significaba dependencia, control perdido, la posibilidad de que su corazón volviera a romperse. Él había construido su vida sobre la premisa de la autosuficiencia, de no necesitar a nadie. Ariadna, con su pureza desinteresada, estaba erosionando esa fortaleza. Intentó llenar el vacío con reuniones interminables, con proyectos ambiciosos que requerían toda su atención. Se sumergió en su trabajo con una furia desmedida, como si el exceso de actividad pudiera acallar la voz de su conciencia que le susurraba el nombre de Ariadna. Pero no funcionó. Cada documento que firmaba, cada llamada que hacía, se sentía hueca. El mundo había perdido su color sin ella. Se encontraba revisando su teléfono compulsivamente, con el pulgar suspendido sobre su número, debatiéndose entre la necesidad de llamarla y el terror a lo que esa llamada implicaría, una admisión de derrota. La confirmación de que no podía vivir sin ella. Pasaron casi 10 días. 10 días de silencio ensordecedor. Ariadna había empezado a resignarse. Quizás era lo mejor, pensó. Cortar los lazos antes de que la herida fuera demasiado profunda. Se enfocó en sus estudios con una renovada determinación, en un intento de recuperar el control de su vida. Estaba saliendo de una clase de literatura, con la mente aún en las complejidades de un ensayo, cuando lo vio. Su coche estaba aparcado justo fuera del edificio de la universidad, desafiando todas las normas de estacionamiento. Y él estaba allí, apoyado en el capó, con el ceño fruncido y una expresión tensa. El corazón de Ariadna dio un vuelco. Una mezcla de alegría y furia la invadió. Había regresado. Damián la vio y se enderezó. Sus ojos se fijaron en los de ella con una intensidad que la hizo temblar. No dijo nada, solo la observó mientras ella se acercaba,
la multitud de estudiantes moviéndose a su alrededor, ajena a la tensión que los rodeaba. Cuando estuvo a unos pasos, Damián dio un paso rápido, la tomó por la cintura y la atrajo hacia él con una fuerza posesiva. Antes de que Ariadna pudiera reaccionar, sus labios se estrellaron contra los suyos en un beso urgente, desesperado, que la tomó por sorpresa. Era un beso público, en medio de la universidad, algo impensable para el reservado Damián Altamirano. No pidió permiso, no dio explicaciones. Solo la besó, con una necesidad que la dejó sin aliento. Los estudiantes a su alrededor se detuvieron, algunos con miradas curiosas, otros con expresiones de asombro. Ariadna estaba demasiado abrumada para notarlos. El beso era una mezcla de rabia y alivio, una declaración silenciosa de su desesperación. Cuando Damián finalmente rompió el beso, su frente estaba apoyada contra la suya, su respiración agitada. «No puedo seguir así, Damián», le dijo ella, su voz ahora más tranquila, pero llena de una determinación férrea. Se desprendió de su agarre, dando un paso atrás. «No puedo seguir entregándome a ti si tú no estás dispuesto a darme más. No puedo ser tu secreto, tu aventura ocasional, tu conveniencia. Merezco más. Merezco un hombre que no tenga miedo de lo que siente, que no se avergüence de ello, que no me oculte al mundo». Damián la miró, sus ojos llenos de una mezcla de conmoción y rabia. No había esperado esa respuesta, esa confrontación. Él estaba acostumbrado a que las mujeres cedieran a su voluntad, a que aceptaran sus términos. Pero Ariadna, con su nueva confianza, se negaba. «No te estoy pidiendo que me ames», continuó ella, aunque en el fondo era exactamente lo que anhelaba. «Te estoy pidiendo que seas honesto. Conmigo y contigo mismo. Si esto es solo deseo para ti, si solo soy una forma de saciarte, entonces no puedo seguir. No es justo para mí». El silencio se cernió de nuevo entre ellos, pero esta vez era un silencio cargado de una decisión inminente. La multitud de estudiantes seguía pasando, pero para Ariadna solo existía Damián. Él la miró, su expresión indescifrable. Había dolor en sus ojos, una lucha interna evidente. Pero las palabras que ella necesitaba, la promesa de algo más, no llegaron. Se quedó en silencio, sus puños apretados a los costados. No sabía cómo responder a esa confrontación directa, a esa demanda de honestidad que él no se atrevía a afrontar. Finalmente, con un movimiento brusco, Damián se dio la vuelta. «Ariadna», comenzó, pero la palabra se quedó atrapada en su garganta. No pudo terminar la frase. Sin decir nada más, se subió a su coche, el potente motor rugió, y se alejó a toda velocidad, dejándola sola en el campus, con el eco de sus palabras resonando en el aire. Ariadna se quedó allí, observando cómo el coche desaparecía en la distancia. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Había esperado que él la detuviera, que finalmente admitiera lo que era tan obvio para ella. Pero él no lo hizo. Y en ese instante, Ariadna supo que no podía seguir en esa relación a medias. La había confrontado, y él había huido. Era hora de que ella también se alejara. El coche de Damián se esfumó en el horizonte de la ciudad, llevándose consigo la última pizca de esperanza que Ariadna había albergado. De pie en el campus, rodeada por el murmullo indiferente de la vida universitaria, sintió un frío cortante calar hasta sus huesos, a pesar del sol de la tarde. Las palabras de su confrontación resonaron en su mente: «No puedo seguir entregándome a ti si tú no estás dispuesto a darme más». Y su respuesta, el silencio, la huida. Era la confirmación final. Los días se convirtieron en semanas. Damián se volvió más huraño, más impaciente en el trabajo. Sus socios lo notaban, su personal lo evitaba. Estaba en una espiral descendente, atrapado en su propia obstinación y su miedo al compromiso.
Él, el hombre que controlaba imperios, se sentía impotente ante su propio corazón. No era solo deseo lo que sentía por Ariadna. Era algo más profundo, algo que no podía nombrar sin sentir una oleada de pánico, pero que lo devoraba desde adentro. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, un comentario casual de su asistente lo detuvo en seco. Señor Altamirano, ¿ha visto las noticias sobre las becas de investigación internacional? La Universidad Central acaba de anunciar a sus seleccionados. Es una beca muy prestigiosa para estudiar en Europa. El nombre de la Universidad de Ariadna resonó en su cabeza. De repente, una punzada fría lo atravesó. Buscó rápidamente la noticia en su tablet. Y allí estaba. En la lista de los becados, en negrita y destacada, el nombre de Ariadna López. Estaba a punto de aceptar una beca que la llevaría a otro país, lejos, muy lejos de él. El pánico se apoderó de Damián. Era como si un balde de agua helada lo hubiera despertado de un largo letargo. Europa. Eso significaba que la perdería para siempre. La perdería por su orgullo, por su miedo, por su estúpida insistencia en no reconocer lo que sentía. En ese instante, todas sus barreras se derrumbaron. La herida del pasado, la desconfianza, el cinismo, todo palideció ante la abrumadora realidad de perder a la única mujer que lo había hecho sentir vivo de nuevo. No lo pensó dos veces. Tomó las llaves de su coche, ignorando las llamadas de su asistente y la pila de papeles en su escritorio. Condujo a toda velocidad hacia la universidad, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Las calles parecían más largas, los semáforos más lentos. Necesitaba encontrarla. Necesitaba detenerla. Ariadna estaba en el campus, despidiéndose de sus amigas, un dejo de tristeza en su rostro a pesar de la emoción por la beca. Había tomado la decisión de aceptarla. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás el dolor y construir una vida por sí misma. De repente, una figura imponente irrumpió en el centro del campus, atrayendo todas las miradas. Era Damián. Su cabello estaba revuelto, su corbata desanudada, y sus ojos, esos ojos intensos, la buscaban frenéticamente entre la multitud. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Ariadna sintió una mezcla de asombro y alarma. ¿Qué hacía él allí? ¿Por qué había regresado después de tanto tiempo? Ariadna, dijo, su voz ronca, apenas un susurro, pero audible para ella. No. No te vayas. Ella lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí, Damián? Ya tomé una decisión. Lo sé, dijo él. Respiró hondo, como si se preparara para la batalla más importante de su vida. Lo que hizo a continuación dejó a Ariadna, a sus amigas y a los curiosos, boquiabiertos. Con una determinación que nunca antes había mostrado en público, Damián Altamirano, el hombre hermético y reservado, tomó las manos de Ariadna. Fui un idiota, Ariadna. Un cobarde. Un estúpido. Las palabras salieron de él con una sinceridad brutal. Me asustaste. Me asustó lo que me hace sentir. Me asustó esta conexión que no puedo explicar, esta necesidad que va más allá de cualquier cosa que haya sentido antes. Me asustó porque no estaba acostumbrado a confiar, a sentir algo tan puro. Creí que era solo deseo. Me engañé a mí mismo para protegerme. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Ariadna, una mezcla de sorpresa y la emoción abrumadora. Damián apretó sus manos, sus ojos fijos en los de ella, llenos de arrepentimiento. Pero no era solo deseo, Ariadna. Nunca lo fue. Lo supe cuando te fuiste, cuando el mundo se volvió gris sin ti. Lo supe cuando intenté llenar tu vacío y no pude. Lo supe cuando me di cuenta de que te estaba perdiendo para siempre.
Tomó una respiración profunda, su voz llenándose de una nueva determinación. Te amo, Ariadna. Te amo de una forma que nunca creí posible. Te amo con cada parte de mi ser. Y sé que fui un idiota por no decirlo antes. Por negarlo. Por huir. Así que si es por una vez más, si es por la oportunidad de una última vez contigo, quiero que sea para siempre. Quiero que sea nuestro para siempre, Ariadna. No te vayas. Quédate conmigo. Construyamos algo real. Algo que no necesite etiquetas porque es evidente. ¿Me das una oportunidad? ¿Me perdonas? Ariadna lo miró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Había esperado estas palabras, pero nunca imaginó que vendrían de esta manera, con esta urgencia. El hombre impenetrable se había derrumbado ante ella, ofreciéndole su corazón roto y arrepentido. Damián, susurró, incapaz de decir más. Por favor, Ariadna, insistió él, su voz cargada de la más profunda súplica. No me dejes. Eres mi primer y único amor. Eres todo lo que necesito. Un año después, el gran salón de baile del Hotel de Gran Imperial, su mano estaba entrelazada con la de Damián, y la sensación de su palma contra la suya era tan natural, tan reconfortante, que apenas la notaba. Él, siempre imponente, se veía aún más relajado, sus ojos azules brillando con una calidez que solo ella parecía evocar. Ya no era el hombre con el ceño fruncido y el alma en guerra que había conocido. El tiempo y la aceptación de su propio corazón habían suavizado sus rasgos, aunque su magnetismo seguía siendo tan potente como siempre. Se detuvieron para saludar a un distinguido grupo de inversores y filántropos. Las presentaciones comenzaron, y Ariadna sintió una familiaridad agradable al ver la forma en que Damián manejaba las interacciones, su carisma natural y su intelecto afilado. Señor Altamirano, es un placer verlo, dijo un anciano con gafas finas, extendiendo la mano. Y supongo que esta hermosa joven es su acompañante. Damián sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. De hecho, lo es, respondió, y Ariadna sintió una punzada de nerviosismo. ¿Cómo la presentaría esta vez? ¿Como su pareja? ¿Su novia? Él apretó su mano con suavidad y su mirada se encontró con la de ella, una profunda conexión silenciosa pasando entre ellos. Luego, con una clara entonación y una evidente felicidad en su voz que hizo que Ariadna sintiera una oleada de emoción, Damián Altamirano, el hombre que una vez juró jamás comprometerse. Pronunció las palabras que resonaron con una dulce victoria en el corazón de Ariadna y en los oídos de todos los presentes. No es mi acompañante, dijo Damián, su voz clara y firme. Su brazo se deslizó con naturalidad por la cintura de Ariadna, atrayéndola aún más cerca. Bella es Ariadna Altamirano. Mi esposa. Una ligera conmoción recorrió el grupo. Las miradas de sorpresa se dirigieron a Ariadna, quien sintió el calor extenderse por su rostro, no de vergüenza, sino de una inmensa y profunda alegría. Su sonrisa se ensanchó, sus ojos brillando. Se había casado con él. Se había convertido en parte de su mundo, no como una intrusa o un secreto, sino como una parte fundamental e irreemplazable. Él la miró, y en esa mirada, Ariadna vio todo su amor, su arrepentimiento por el tiempo perdido y la promesa de un futuro eterno. El hombre que le había prometido que sería solo una vez le había dado un para siempre. Encantada de conocerlos, dijo Ariadna, su voz suave pero segura, extendiendo su mano para saludar a los presentes. La forma en que Damián la sostuvo, la forma en que sus ojos no se apartaron de ella, era la prueba de que su declaración era la más sincera de todas. El año que había pasado desde la confesión de Damián en el campus había sido un torbellino. Lleno de conversaciones honestas, de heridas que sanar y de cimientos que construir.
Damián, una vez que derribó sus muros, se entregó por completo. La amó con una pasión y una devoción que la abrumaron. Le pidió perdón innumerables veces, demostrándole cada día su compromiso con acciones y no solo con palabras. Ariadna no había aceptado la beca en Europa. En su lugar, Damián había financiado su investigación en una prestigiosa institución local, permitiéndole seguir sus sueños académicos mientras construían su vida juntos. Se casaron en una ceremonia íntima, con solo sus familias y amigos más cercanos, en un jardín florido, muy lejos del brillo de los focos y las expectativas de la sociedad. Fue un día lleno de risas, de lágrimas de felicidad y de promesas susurradas bajo el sol. Ahora, de pie en el gran salón de The Grand Imperial, Ariadna reflexionaba sobre el extraordinario viaje que los había traído hasta allí. Lo que había comenzado como un impulso temerario en una fiesta, una conexión prohibida y fugaz con un hombre inaccesible, se había transformado en el amor más real, profundo y verdadero que jamás hubiera imaginado. Damián inclinó la cabeza y le susurró al oído, con un ligero toque de humor en su voz: ¿recordaste que este es el lugar donde me prometí a mí mismo que solo serías una vez? Ariadna rió suavemente, apoyando su cabeza en su hombro. Lo recuerdo, señor Altamirano. Y creo que es una muy buena lección de que los planes mejor trazados suelen salir mal. Él la besó en la sien, su toque una caricia familiar y querida. La mejor lección de mi vida, mi amor. Miró a su alrededor, a la opulencia del hotel, a las personas que los rodeaban, y luego a Damián, el hombre que era su todo. Su vida había tomado un giro inesperado, llevándola de las bibliotecas a los brazos de un billonario, de la soledad a una conexión inquebrantable. Y aunque el camino había sido incierto, lleno de dolor y dudas, cada paso había valido la pena. Porque lo que una vez fue una noche sin promesas, se había convertido en su primer y último amor. Y sabía, con cada fibra de su ser, que ese amor duraría para siempre. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.